Hola a todos. La ufología es un fenómeno que desde la segunda mitad del siglo XX especialmente parece haber ganado mucha popularidad, que se dedica al estudio de avistamientos de objetos voladores no identificados o de ovnis, aunque hay que decir que también parece que en las últimas décadas, de forma más o menos inconsciente, se ha cambiado el significado de la palabra ovni por la nave extraterrestre, y eso ha provocado que en muchos casos nos hayamos encontrado con afirmaciones que han dado la vuelta al mundo por su supuesta espectacularidad y que luego, sin embargo, al analizarlas pues ha resultado que no había nada a lo que aferrarse. Sea como fuere, la pregunta lógica es si la ufología tiene algo que ver con la ciencia, si su metodología es la que se sigue en el mundo de la ciencia y de si de alguna manera podemos tomarnos todos estos supuestos avistamientos de una forma seria. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de la ufología, hablar de algunos de esos avistamientos tan conocidos y de si realmente esto es algo que podemos tomarnos en serio o por qué no, y si es que no, por qué no, sin que eso quiera decir que no pueda haber vida en otros lugares de la galaxia. Hay que decir que todos sabemos lo que es un ovni, todos conocemos supuestos avistamientos y en realidad también todos o casi todos tenemos alguna experiencia en la que hemos visto algo que no hemos sabido explicar. Eso no quiere decir, sin embargo, que la ufología sea una ciencia. De hecho, comenzó allá por los años 50 y desde entonces no ha producido ningún avance destacable. De hecho, si nos ceñimos al método científico, resulta que hacer una observación científica de un avistamiento es muy complicado porque es imposible predecir dónde tendrá lugar el próximo avistamiento, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Y esta es una de las primeras señales de que la ufología, aunque lo podría parecer, no es una ciencia. Hay ufólogos que dicen que esto se debe a que en realidad no hay que comparar la ufología con la física o las matemáticas, sino que es mucho mejor compararla con la meteorología, insinuando que todo se debe a esa supuesta dificultad de predicción de cuándo va a suceder el próximo avistamiento. Sin embargo, hay que tener claro que en el mundo de la meteorología las cosas no son tan inciertas, ni mucho menos, porque en las próximas 48 o 72 horas, y hoy en día quizás incluso más tiempo ya, los meteorólogos tienen una muy buena idea de cómo va a ser el tiempo en cualquier lugar del mundo. Es decir, no es comparable aunque podría parecerlo. Y además, por si todo esto no fuese suficiente, en el caso de la ufología, son los ufólogos los que informan de supuestos avistamientos y afirman que son naves extraterrestres y es el resto del mundo el que tiene que demostrar que eso no es así y que no se trata de naves extraterrestres. Eso va en contra directamente del método científico. Porque es al revés, es la persona que hace una afirmación extraordinaria la que tiene que proporcionar evidencias extraordinarias, no es el resto del mundo el que tiene que decir que lo que está aportando no es una afirmación extraordinaria ni evidencias extraordinarias. Es decir, en el mundo de la ufología no es el ufólogo o la víctima de una abducción, por ejemplo, quien tiene que aportar las pruebas que demuestran que su afirmación es cierta, sino que es el resto del mundo el que tiene que demostrar que esa afirmación no tiene sentido. Un ejemplo que me gusta mucho poner es, aprovechando esta imagen, hacer la pregunta de ¿podéis demostrar que aquí no hay un unicornio rosa invisible? Que no podéis demostrarlo no quiere decir automáticamente que yo tenga razón. Es decir, incluso aunque no hubiese pruebas para demostrar que no hay un unicornio rosa invisible en la imagen, no quiere decir que yo automáticamente tenga razón. Es un ejemplo cogido con pinzas en cuanto a que podríamos decir, lógicamente, que los unicornios no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un caso que sirve muy bien para ilustrar cómo en el mundo de la ufología las cosas funcionan así. Es el resto del mundo el que tiene que demostrar que esa persona se equivoca, no es esa persona la que tiene que demostrar con diferentes evidencias que sus palabras son ciertas. Además, curiosamente, con el paso de los años y la llegada de mejor tecnología, parece que la cantidad de avistamientos de ovnis ha bajado considerablemente. Y no solo eso, las pocas supuestas observaciones de ovnis que ha habido en los últimos años siempre comparten los mismos patrones y son imágenes de muy poca calidad, borrosas, en las que en realidad no se sabe qué es lo que estamos viendo y que, a decir verdad, podría ser cualquier cosa, literalmente. Y eso es algo que también resulta llamativo, porque si nos fijamos en la práctica totalidad de los avistamientos de la ufología,
Las evidencias son como mucho circunstanciales. Siempre nos encontramos con casos en los que hay muy pocas personas afectadas. No tenemos, por ejemplo, constancia de una abducción que haya sido vista por media ciudad. No, esas abducciones siempre tienen lugar en las montañas a altas horas de la madrugada y sin que haya ni siquiera un testigo indirecto, es decir, no hay ni un solo testimonio de una persona que haya visto como otra era abducida. Y eso es algo que también hace que nos demos cuenta de que estamos ante algo que, hay que como mínimo tratar con mucho escepticismo. Y eso es algo también llamativo, como todos los casos del fenómeno ovni, o prácticamente todos, son circunstanciales, es decir, muy poca gente los ha visto, normalmente es una persona o un grupo muy reducido de personas, siempre suceden a altas horas de la madrugada, en lugares remotos. Hay muy poquitos casos en los que se hable de abducciones o visitas de extraterrestres en algún otro momento. Y la pregunta en realidad es lógica. ¿Cabe suponer que si de verdad hubiese naves extraterrestres visitando la Tierra, todos ellos lo harían a altas horas de la madrugada en lugares remotos para abducir a panaderos que a las 6 de la mañana viajan por la sierra? No tiene mucho sentido, especialmente si pensamos que supuestamente estos extraterrestres tendrían que haber recorrido años luz para llegar a otro planeta. Y parece ser, según muchas personas que afirman haber sido abducidas, que el objetivo de los extraterrestres es únicamente atormentar a los panaderos, ganaderos, etcétera, etcétera, que se encuentran solos a altas horas de la madrugada en las montañas o en el campo. Cuesta creer que realmente si hubiese extraterrestres que visitasen la Tierra todos fuesen así. Es suponer que en algún momento aparecería alguna nave extraterrestre en la que algún extraterrestre dijese: hemos venido a hablar con los líderes del mundo porque queremos establecer contacto con vosotros, o algo así. No tengo ni idea exactamente de cuál sería el ejemplo correcto, pero lo que está claro es que no todos actuarían igual, suponiendo que de verdad hubiese naves extraterrestres visitando la Tierra constantemente, que es algo que no se puede afirmar porque, como es una afirmación extraordinaria, necesita evidencias extraordinarias y, para bien o para mal, no hay evidencias extraordinarias de esa afirmación extraordinaria. Hay que decir que no todos los platillos volantes han sido ficticios. En la imagen podéis ver el Abrocar, que fue desarrollado por una compañía canadiense llamada Abro Canadá a finales de los años 50, ya por 1958 o 1959, como parte de un proyecto militar secreto de Estados Unidos, en el que lo que buscaban era conseguir crear un avión capaz de combate a gran altura y a gran velocidad. El proyecto nunca pasó de la fase experimental, terminó en 1961 por falta de financiación y las pruebas fueron más bien desastrosas. Desde el principio tuvieron muchos problemas y finalmente, cuando se agotaron los fondos, se decidió dar carpetazo al proyecto. En realidad, con esto lo que quiero decir es que no todos los platillos volantes han estado confinados al mundo de la ficción o la imaginación. También se ha experimentado con ellos y en este caso, por lo menos en el de Abrocar, pues no llegó a funcionar nada bien. También podemos fijarnos en los testimonios de esas supuestas abducciones, porque lo que vemos es un patrón de lo más sospechoso, porque casi siempre los supuestos extraterrestres tienen mensajes positivos, vienen a salvarnos de nosotros mismos, y las personas a las que abducen suelen ser generalmente personas con una formación bastante elemental. Esto no se dice como algo negativo, sino como un patrón que es poco común. No parece muy probable que en abducciones supuestamente al azar, el tipo de persona que siempre sea abducida sea una persona con una formación más bien elemental. Y nunca se ha visto una abducción de, digamos, 10.000 personas en una gran ciudad, por ejemplo, o algo que realmente fuese extraordinario, que dijésemos esto no tiene ninguna otra explicación posible que la de una nave extraterrestre. Siempre han sido abducciones muy discretas, por decirlo así, y siempre de personas muy específicas. Y esto hace también que sea difícil darle credibilidad a ese tipo de testimonios. Primero, porque no hay imágenes. Segundo, porque no hay otras evidencias de esa supuesta abducción. Tercero, porque, como decía anteriormente, no hay testimonios indirectos. Y cuarto, porque al final la única prueba que tenemos es esa propia persona contando su experiencia, sin nada en lo que apoyarse. Y lógicamente eso quiere decir que, por tanto, las pruebas no son verificables de forma objetiva y sin contar con la fuente que aporta esas pruebas. Hay varios casos de los que podríamos hablar en el mundo de la ufología, sin duda. Uno de ellos es el que podéis ver en la imagen de fondo, son recortes de la prensa de los años 80. El 11 de noviembre de 1979 se produjo lo que hoy conocemos como el caso Manises, en el que un avión comercial se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia.
Y la historia a grandes rasgos viene a ser que de repente, en un momento dado, el avión se ve perseguido por varias luces rojas y ante la incapacidad de maniobrar para esquivarlos, deciden regresar al aeropuerto más cercano, en este caso el de Manises, para poner fin a una situación que la tripulación entendió que podía ser peligrosa. Es, al menos hasta donde yo sé, la única ocasión, o por lo menos fue la primera ocasión, en la que un avión comercial tuvo que aterrizar por un avistamiento ovni. Y a esto le podemos sumar, para enrevesar más la historia, que cuando estaba aterrizando aquel avión comercial, 2 cazas se enviaron a los alrededores del aeropuerto para investigar qué estaba pasando, y uno de los pilotos dice haberse encontrado con objetos que perseguían su caza, con 2 objetos que perseguían su caza. Dice que tuvo que elevar su velocidad a Mach 1,4 y que hasta ese momento no era capaz de seguir ese objeto, que llega a reconocer una forma troncocónica y que al intentar utilizar un misil, sus sistemas están bloqueados. Claro, si nos quedamos con todo esto, la historia resulta de lo más extraña y no es sorprendente, por tanto, que allá por los años 80 el caso terminase llegando a las Cortes Generales, al Parlamento de España, para solicitar una explicación oficial. ¿Quiere esto decir que aquello fuesen naves extraterrestres? En realidad es una gran herramienta para ver que nos encontramos a veces con, por ejemplo, la falacia de la autoridad en el mundo de la ufología, que no nos sirve absolutamente de nada. De hecho, la lectura de la página en español de Wikipedia del caso Manises, si se lee detenidamente, de una forma muy poco disimulada, básicamente se viene a decir que eso solo pudo ser una nave extraterrestre, que no había ninguna otra cosa que pudiese explicar ese fenómeno, a pesar de que se han propuesto diferentes explicaciones. Una es que, por un lado, la tripulación pudo confundir el cielo, las estrellas, los planetas con objetos que le estaban persiguiendo. Por otro lado, que una refinería a unos cientos de kilómetros en Murcia era visible por medio de la inversión térmica, sus llamas eran visibles en el cielo como un reflejo y que aquello fue lo que confundieron por objetos que estaban persiguiendo al avión. En cuanto a la parte de los cazas, la explicación es bastante más mundana, porque hay que recordar que en aquella época estábamos en plena crisis de los rehenes en Kuwait y no muy lejos de Valencia estaba estacionada la sexta flota del ejército estadounidense. Tenían todas las contramedidas activadas y eso implicaba precisamente incapacitar la instrumentación de cazas. Es decir, lo que el piloto achacaba al objeto que perseguía, porque según él era aquel objeto el que incapacitó a su caza, es en realidad, si nos ceñimos a los hechos, producto de la sexta flota. Lógicamente esta persona, con el paso de los años, ha intentado desmentir esto, ha dicho que eso no tiene sentido, que él se habría dado cuenta, etcétera, 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 y está muy bien escuchar a esa persona, desde luego no quiero decir que tenga algo de malo, pero hay que tener presente, y aquí es donde entra la falacia de la autoridad, que los pilotos comerciales, los pilotos de cazas, cualquier otro personal que podamos encontrarnos, puede estar muy cualificado, le podemos suponer todo lo que queramos, pero suponerles una cualificación a la hora de pilotar un caza, por ejemplo, no los convierte en expertos del firmamento, no los convierte en expertos capaces de reconocer los fenómenos que están observando. Son seres humanos, son proclives como el resto de seres humanos a equivocarse también y a no ser capaces de interpretar correctamente lo que están viendo. A eso se le llama escepticismo, se le llama hacen falta evidencias extraordinarias para afirmaciones extraordinarias, y el argumento y el testimonio de un piloto del que no se sabe tampoco hasta qué punto es realmente experto, se le supone pero no se sabe, no es una evidencia extraordinaria, es simplemente un testimonio más o menos interesante que, en este caso, con el escepticismo en la mano, porque hay que comenzar por aquello que puede explicar esto sin necesidad de recurrir a extraterrestres, pues no parece sostenerse. Y esto mismo lo podemos aplicar, por ejemplo, al célebre caso Roswell. El caso Roswell es seguramente el más conocido de la ufología. En realidad la historia es bastante sencilla de contar. En 1947, un globo experimental del proyecto Mogul, un proyecto de alto secreto de Estados Unidos que tenía como objetivo detectar las pruebas atómicas de la Unión Soviética captando su sonido, se estrella cerca de Roswell, en Nuevo México. Y la noticia se encubrió en aquel momento como un globo atmosférico que se había estrellado en Roswell, se publicó en los medios de la época y cayó en el olvido durante unos 30 años, hasta que en 1978 varios ufólogos se dedican a entrevistar a personas de Roswell que aseguran
que han tenido algún tipo de conexión con el conocido hoy en día como caso Roswell. Con el paso de los años, todo aquello va creciendo como una bola de nieve y llega un momento en el que la mayor parte de la gente entrevistada asegura haber tenido algún tipo de relación con personas que hayan visto los restos del ovni, y en realidad de unas 300 personas entrevistadas, solo un puñado decían haber visto directamente los restos de aquel ovni. Prácticamente todos afirmaban que los extraterrestres tenían que haber visitado la Tierra. No solo eso, acusaron al gobierno de Estados Unidos de estar ocultando las pruebas de la existencia de los alienígenas, y por si no fuese suficiente, allá por principios de los años 90, si no recuerdo mal, aparece una supuesta autopsia del cadáver de un extraterrestre. El cadáver de un extraterrestre, una autopsia, esto parece una evidencia extraordinaria. Sin embargo, el vídeo fue un montaje llevado a cabo por Ray Santilli y que posteriormente, unos años después, reconoció que lo había fabricado él y que aquello no era una evidencia extraordinaria. Sin embargo, durante muchos años el caso Roswell dio mucho que hablar, a pesar de que desde un primer momento estaba bastante claro que allí no había mucho a lo que aferrarse, aunque sí que hay que reconocer que una vez que apareció la autopsia del supuesto extraterrestre se convirtió en un caso que estaba en boca de todo el mundo. Pero la realidad es, a pesar de que parecían evidencias extraordinarias, fue todo un montaje apoyándose en el único suceso real, que fue que un globo experimental destinado a captar la actividad en forma de pruebas atómicas de la Unión Soviética se estrelló cerca de Roswell. Y eso no ha impedido, sin embargo, que la ciudad haya abrazado el caso Roswell para, como veis en la imagen, por ejemplo, tener un museo dedicado a los ovnis. Con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Los avistamientos de ovnis, de objetos voladores no identificados, pueden ser perfectamente reales en cuanto a que todos hemos visto algo en algún momento que no hemos sabido explicar qué es. Pero hay que tener muy presente que ovni es objeto volador no identificado, no es en ningún momento nave extraterrestre, porque en el momento en el que decimos que es una nave extraterrestre, lo que estamos diciendo es que hemos identificado ese objeto volador no identificado. Esto no quiere decir, sin embargo, que automáticamente lo que se esté diciendo desde el mundo de la ciencia es que los extraterrestres no existan. De hecho, una de las grandes misiones de la astronomía moderna es encontrar vida en otros lugares de la Vía Láctea, y es muy inocente pensar que no hay una gran cantidad de personas en el mundo de la comunidad científica que desearía poder ya no detectar vida extraterrestre en otros lugares, sino hablar directamente con los extraterrestres. Lógicamente sería una experiencia muy deseable. Eso no quiere decir, sin embargo, que haya que aferrarse a la primera evidencia que aparezca sin pasar por el análisis escrupuloso que requiere. Eso no quiere decir tampoco, del mismo modo, que no pueda haber civilizaciones en algún otro lugar de la Vía Láctea que tengan la capacidad de viajar a otras estrellas. No está nada claro, eso hay que tenerlo presente, que el viaje interestelar sea realmente posible. Pero, suponiendo que lo fuese, hay que tener presente también que la presencia de la Tierra en cuanto a planeta habitado con una civilización es muy reciente en la Vía Láctea, porque el momento a partir del que en realidad se comienzan a mandar señales inconfundibles de que aquí hay una civilización, es decir, señales tecnológicas, no llega hasta 1936 con el discurso de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 de Hitler, que fue la primera emisión lo suficientemente potente como para atravesar la ionosfera y viajar por la galaxia. Hay que decir que en realidad fue una señal muy débil y que además, a medida que una señal se aleja de la fuente, decae su intensidad, lo hace con el cuadrado de la distancia y que por tanto llega un momento en el que es indistinguible del ruido de fondo del espacio. ¿Esto qué quiere decir? Como esa señal viaja a la velocidad de la luz, han pasado 84 años a día de hoy, ha recorrido por tanto 84 años luz y, por tanto, dentro de una esfera de 84 años luz de radio con la Tierra en el centro, esas señales tecnológicas serían detectables. ¿Esto qué quiere decir? Que si hubiese alguna civilización extraterrestre que tuviese la capacidad de detectar nuestras señales tecnológicas, tendría que estar extremadamente cerca de nosotros en términos astronómicos, porque hay que recordar que la Vía Láctea tiene un diámetro de 120.000 años luz. Dicho de otra manera, no ha pasado mucho tiempo para que la Vía Láctea, suponiendo que hay otras civilizaciones, sepa que estamos aquí. Como mucho podrían sospechar que la Tierra es un planeta habitable, que podría haber algún tipo de vida, quizás vida compleja, pero lo tendrían francamente difícil para sospechar siquiera que podría haber vida inteligente, y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque es muy inocente, insisto, pensar que a la comunidad científica no le gustaría encontrar vida extraterrestre. Al contrario, es una de las grandes misiones de la astronomía moderna, descubrir de una vez por todas si somos únicos en el universo y la Tierra es el único planeta habitado, o por el contrario, hay otros.
Así que ahora sabéis por qué la ufología no se puede tomar como una ciencia, por qué, a pesar de que podría parecer que hay muchas evidencias de que las naves extraterrestres nos visitan, lo cierto es que no se adhieren al método científico y por tanto pues no se pueden tomar como testimonios fiables ni evidencias extraordinarias de la existencia de esas naves que supuestamente visitarían la Tierra. En cualquier caso, dicho esto, quiero recordaros que en el podcast de ayer estuve hablando del cinturón de Kuiper, de una de las regiones más alejadas del sistema solar, el hogar de Plutón, de Eris, de muchos otros planetas enanos y de billones de objetos, y que por tanto si queréis profundizar en el cinturón de Kuiper os invito a que lo escuchéis porque creo que os va a gustar. Y como siempre llega el momento de plantear dos nuevos temas y en esta ocasión os traigo por un lado cómo sabemos el tamaño y forma de la Vía Láctea, teniendo en cuenta que nunca hemos salido ya no de nuestra galaxia sino del sistema solar, y por otro lado la evolución estelar, es decir, la vida de las estrellas, las diferentes etapas por las que pasan desde su formación hasta que mueren en forma de enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro. Y por tanto, esas son las dos opciones que tenéis para los vídeos de las próximas semanas. Como siempre, ya sabéis, lo que sea más votado será el vídeo de la próxima semana, a menos que haya alguna noticia interesante que decida hacer en su lugar y aplazaría el vídeo una semana, y lo que no, pues el vídeo siguiente. Y aparte de eso, recordaros que como siempre me podéis encontrar en Twitch también todas las noches. Podéis encontrar el link en la descripción del vídeo y allí hablamos estos días de cómo están las cosas con el coronavirus. También hablamos de diferentes temas de astronomía y pasamos unas 4 horas hablando de diferentes cosas, de diferentes conversaciones según van surgiendo y avanzando la noche y estáis más que invitados a pasar por allí. Y poco más que añadir. Como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por vuestro apoyo, espero que os haya gustado el vídeo y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.